Hola, ahora revisaremos ribosomas y traducción bacteriana. Tenemos que estructuralmente los ribosomas son asociaciones supramoleculares de RNA ribosomal y proteínas ribosomales. Aquí tenemos el esquema de una doble cadena de DNA, 5', 3', 5', 3', y de una unidad transcripcional de DNA por medio de la RNA polimerasa se sintetiza un pre-RNA que después sufrirá maduraciones post-transcripcionales y en donde podemos observar de lo que está conformada este transcrito. Y podemos ver que en esta unidad transcripcional de un pre-RNA tenemos el 16S-RNA ribosomal, uno o varios RNA de transferencia, el 23S-RNA ribosomal, el 5S-RNA ribosomal y uno o varios RNA de transferencia. De ahí tenemos que están aquí conformados los diferentes RNA ribosomales que están constituidos por diferentes números de ribonucleótidos y en donde el 16S-RNA ribosomal asociado con 21 proteínas ribosomales conforman lo que es la subunidad 30S, en donde el 16S-RNA ribosomal conforma el 65% del peso de esta subunidad pequeña, mientras que las proteínas ribosomales conforman el 35% del peso de la subunidad pequeña. En cambio, en la asociación de estas dos RNA ribosomales, el 23S y el 5S, conforman el 65% del peso de la subunidad grande, la subunidad 50S, y el resto, el 35% restante, está conformado por las 34 proteínas ribosomales de esta subunidad grande. En asociación, la subunidad 50S y 30S conforman el ribosoma 70S. Entonces, durante su actividad en las células, los ribosomas se separan de forma reversible en dos partes. Estas tienen tamaños diferentes, ambos una forma irregular y cada una está constituida, como ya se mencionó, por una o varias moléculas de RNA ribosomal y numerosas proteínas ribosomales de diversa masa molecular que va de 6 a 75 kilodaltones. Y los ribosomas poseen una importancia crucial para la transmisión de la información genética, ya que proporcionan el entorno necesario para que los aminoácidos formen los enlaces peptídicos del polipéptido en crecimiento. En cada célula existen varios miles de ribosomas, por ejemplo, en E. coli puede haber más de 15,000 ribosomas que llegan a suponer casi un cuarto del peso seco de la bacteria y estos se encuentran en el citosol. Los ribosomas se pueden considerar partículas subcelulares con un tamaño que van de 20 a 23 nanómetros. Y los ribosomas pueden estar libres en el citosol como partículas discretas, pero a menudo se observan en forma de hileras agrupados sobre un RNA mensajero. En este caso se les denomina polisomas o poliribosomas, y ya sea su grado de agrupación en el RNA mensajero o la polimerización va a depender de toda la actividad metabólica que esté presente en la bacteria. Entonces, las dos subunidades se asocian mediante interacciones no covalentes de una forma peculiar, en donde la subunidad pequeña cubre un espacio de la subunidad grande, dejando entre ambos espacios, un espacio para acomodar tres moléculas de RNA de transferencia y también para el paso del RNA mensajero a medida que el ribosoma se desplaza durante el proceso de traducción. Ambas, la subunidad mayor está atravesada, además la subunidad mayor está atravesada por un túnel por el cual emerge la cadena polipeptídica que se está sintetizando, la cadena naciente polipeptídica.
donde la subunidad grande 50S es la subunidad mayor o pesada, tiene una forma globular con 3 protuberancias, mientras que la subunidad 30S, pequeña, menor o ligera, está aplanada y tiene estas 2 protuberancias. Ambas tienen un sitio de unión para los RNA de transferencia. En la subunidad 30S, un centro de unión del RNA mensajero, y en la subunidad mayor, un centro activo peptidil transferasa, y además en uno de sus brazos, un centro activo GTPasa, en donde da movimiento y para el RNA de transferencia y el RNA mensajero. También una parte importante es hablar sobre el carácter monocistrónico o policistrónico del RNA mensajero, mientras que en el DNA hablamos de gen, en el RNA mensajero hablamos de cistrón. Y un cistrón es una secuencia de RNA mensajero que codifica una molécula de polipéptido. Este es un aspecto importante en relación con la traducción, en que un RNA mensajero puede dar lugar a la síntesis de un polipéptido o de varios. Tenemos el ejemplo aquí, en el caso 1, un RNA mensajero monocistrónico presente en procariotas y que codifican un solo polipéptido. Esto implica que la traducción se inicia. Tenemos aquí representado el RNA mensajero con su región 5' no traducida y su región 3' no traducida, y en medio un exón único, en donde tenemos aquí representado el codón, que es un triplete de nucleótidos, que es AUG, que es un sitio de inicio de la traducción, y aquí este codón de terminación, este triplete de nucleótidos UAA, que es un codón de paro. Y ello implica que entonces la traducción se inicia en un único sitio en donde es reconocido, en donde se une el ribosoma e inicia la traducción, en este caso AUG, en donde es el codón de inicio, y termina en este otro sitio, secuencia abajo, que es el codón de terminación, y en la traducción codifica para una sola cadena polipeptídica. En el caso número 2, el RNA mensajero policistrónico, que solo aparece en procariotas y virus y codifican varios polipéptidos, por lo que la traducción se inicia simultáneamente, o no puede ser simultáneamente, en varios sitios, en donde tenemos aquí representado varios sitios de inicio de la traducción en este codón de inicio AUG. Aquí tenemos otro aquí, y que a pesar de que es un solo exón único, pero tiene regiones internas no traducidas. El ribosoma inicia la traducción aquí y se detiene aquí y da origen a un polipéptido. Este ribosoma inicia y termina aquí, otro polipéptido, y este ribosoma inicia aquí y termina aquí y da origen a otra cadena polipeptídica. Este es en este ejemplo en donde es un exón único, pero que tiene regiones internas no traducidas y que estas regiones solo codifican para diferentes péptidos. O este ejemplo en donde es siempre monocistrónico, en donde un sitio de inicio de la traducción dentro de esta unión de varios exones, pero que al ser traducidos se ancla aquí el ribosoma y da el inicio de la traducción en este codón de inicio y termina aquí dando origen a una sola cadena polipeptídica. Entonces ahora veremos sobre este resumen de la traducción bacteriana. Dentro del proceso de traducción se pueden distinguir varias etapas o fases. Una previa o llamada de activación de los aminoácidos precursores, y 3 bien diferenciadas
llamada de iniciación, elongación y terminación bajo un criterio análogo al seguido para la replicación y la transcripción que ya hablamos anteriormente. En la fase previa o de activación tiene 2 pasos, mientras que en la fase de iniciación tiene 3 pasos, junto en este complejo de iniciación, y en la elongación también 3 pasos, y en la fase de terminación 3 pasos. En la activación hablaremos de estos 2 pasos, no estarán numerados, pero a partir de la iniciación estarán numerados desde el paso 1 hasta el paso 9. Y entonces tenemos en la fase de activación de los aminoácidos en forma de aminoacil RNA de transferencia, y que aquí vamos a ver lo que es la activación y la unión. Entonces la unión del aminoácido correcto con el RNA de transferencia correcto está codificado por el codón complementario del anticodón que posee ese RNA de transferencia. Es posiblemente el paso más crítico de la expresión genética. Y este proceso es altamente eficiente y se considera un segundo código genético. Y este proceso está mediado por la enzima aminoacil RNA de transferencia sintetasa, que en este esquema está representado por esta figura en color salmón. Si no tiene lugar de forma correcta, va a carecer de todo sentido el código genético. Esta unión tiene lugar en el citosol bacteriano y como el resto de los procesos de traducción, y corresponde a la fase de activación y unión de los aminoácidos en forma de aminoacil RNA de transferencia para poder formar enlaces peptídicos. La fase de activación da significado al papel conector que tiene el RNA de transferencia con los aminoácidos en la traducción. Y aquí vamos a ver, este es un esquema de la representación general del proceso de activación y de la fase de activación y de la fase de unión. Podemos ver la cadena lateral del aminoácido en este caso. Tenemos el grupo amino, el grupo carboxilo, y por acción de la enzima aminoacil RNA transferencia sintetasa hay un ataque nucleofílico del carboxilo del aminoácido al fosfato alfa del ribonucleótido adenosin trifosfato, de tal forma que se pierde un pirofosfato. Aquí observamos el fosfato beta y gamma, que corresponde a este fosfato beta y gamma. Y entonces el carbonilo queda unido al fosfato alfa del ribonucleótido adenosin monofosfato. Y que aquí ya lo podemos ver donde está este enlace. Y aquí representado la cadena lateral del aminoácido, el grupo amino, el carbonilo y el AMP, ya simplificado de este esquema aquí. Y ahora de este lado vemos el extremo distal del 3' del RNA de transferencia, que aquí está magnificado su ribonucleótido adenosin monofosfato o AMP, y que por acción de las enzimas aminoacil RNA transferencia sintetasa, ya sea de clase 1 o clase 2, se pierde un AMP. Y el producto final de la doble reacción es un aminoacil RNA de transferencia y que tiene un enlace éster entre el grupo 3' hidroxilo terminal del RNA de transferencia y el grupo carboxilo, del aminoácido. En el caso de las sintetasas de clase 1,
el éster se forma inicialmente sobre el grupo 2' OH, que vemos aquí, pero luego después de una transesterificación cambia su posición al isómero en 3'. Y podemos observar aquí que el grupo amino permanece siempre libre en donde se realizan las uniones peptídicas posteriormente. Pero también tenemos que hablar sobre la corrección de errores cometidos por estas sintetasas. Entonces, cada aminoácido RNA sintetasa o en sus siglas AARS van a reconocer un único aminoácido del que toma el nombre, ya sea metionil RNA sintetasa o isoleucina RNA sintetasa. Y existen en la célula 20 aminoácido RNA sintetasas distintas, y los aminoácidos RNA sintetasas reconocen específicamente a los 20 aminoácidos. Se necesita de un mínimo de 31 RNA de transferencias que reconozcan los 61 codones que codifican los 20 aminoácidos. Y se deben formar 32 aminoácidos RNA de transferencias sintetasas, perdón, 32 aminoácidos RNA diferentes para la incorporación, tomando en cuenta un aminoácido RNA de inicio para la incorporación y dar inicio a la traducción. Entonces, este paso, que es de elevada especificidad de las sintetasas, hace que los errores sean infrecuentes. A pesar de ello, se disponen de mecanismos de corrección que actúan de manera sucesiva. Entonces, en este centro activo de la enzima, antes, después de cada etapa de la reacción de síntesis, y reducen aún más la tasa de error a través de estos 3 filtros. Entonces, aquí tenemos la representación de estas enzimas aminoácido RNA sintetasas, el aminoácido y los 3 filtros que pasan para tener esta especificidad y hacer la corrección de los errores. En una primera parte hay un reconocimiento selectivo del aminoácido por la enzima. Si la energía de fijación del aminoácido a la enzima es pobre, entonces se hidroliza y se separa. Si no es tan alta o si corresponde, entonces continúa. Y posteriormente, ya en la fase 1 de activación, también por acción de la enzima aminoácido RNA sintetasa, hay una verificación del aminoácido AMP. Igual, si la verificación de la identidad es baja, se hidroliza y se separa el AMP, el aminoácido, y la enzima. Y posteriormente continúa en el tercer filtro, en donde hay una verificación del aminoácido RNA de transferencia. Y si la verificación de la identidad de este complejo es baja, entonces se realiza una hidrólisis del enlace éster separando todos los componentes. Y si corresponde y es correcta esta unión, entonces continúa todo este proceso. Entonces tenemos que aquí es en donde actúa la mupirocina, en donde inhibe competitivamente la isoleucina RNA sintetasa, evitando la incorporación de isoleucina y deteniendo la síntesis proteica. Entonces la mupirocina inhibe selectivamente, de manera competitiva, a un solo tipo de enzima aminoácido RNA sintetasa, y en este caso la isoleucina RNA sintetasa. Entonces también tenemos aquí, ya empezando con la iniciación, hay una especificidad del punto de inicio, y es que tenemos que la traducción nunca comienza exactamente en el extremo 5' del RNA mensajero.
En esta región del extremo 5' o también conocida como región 5' no traducida o en estas siglas 5' UTR. Siempre actúa como punto de inicio, lo que corresponde al codón AUG y que es el inicio de la traducción, y este codón, este triplete de nucleótidos, codifica para una metionina. Y que está situado este codón internamente en la molécula del RNA mensajero, para lo cual necesita ser reconocido como tal por el ribosoma y por la metionil RNA iniciador, que corresponde al RNA de transferencia formil-metionil iniciador en esta parte, y que este codón AUG secuencia arriba, 10 nucleótidos, se encuentra esta secuencia Shine-Dalgarno, que corresponde de 8 a 10 nucleótidos. Es una secuencia rica en purinas y que esto lo observamos en procariotas. Cada cistrón, como ya lo habíamos visto, de un RNA mensajero posee esta secuencia, a la cual se denomina Shine-Dalgarno o en sus siglas SD, o sitio de unión al ribosoma, y que éste interactúa específicamente con la subunidad pequeña del ribosoma, definiendo la elección como codón de inicio. Entonces tenemos que esta secuencia Shine-Dalgarno interacciona con una secuencia complementaria y antiparalela rica en pirimidinas del 16S RNA ribosomal. Antiparalela, ya que el RNA mensajero está en esta dirección 5', 3' y el 16S RNA ribosomal está 5', 3' y complementaria y antiparalela con esta región. Esta región es el sitio de unión al ribosoma y es el primer sitio de contacto que va a tener el RNA mensajero con el ribosoma. Entonces, recordar que esta secuencia, a partir de esa secuencia abajo o corriente abajo, 10 nucleótidos, se encuentra el codón de inicio de la traducción. Y que esta se posiciona en el sitio P para la traducción en la subunidad pequeña 30S. Y también parte de la iniciación tenemos la formación del metionil RNA iniciador de transferencia. Los codones auge de inicio de la traducción, en los que se inicia la traducción, codificados el residuo metionil del extremo amino terminal del polipéptido, los reconoce un RNA de transferencia iniciador llamado formil-metionil RNA de transferencia, y el cual está unido aquí en su extremo 3' del RNA de transferencia. Entonces, en procariotas y también en mitocondria se forma este metionil RNA de transferencia, que luego se modifica con un grupo formilo. Observamos aquí el grupo formilo en el amino de la metionina. Es decir, hay tanto una aminoacilación como una formilación para incorporar el formil-metionina RNA de transferencia al inicio de la traducción. Entonces, como consecuencia, todas las proteínas recién sintetizadas comienzan con este formil-metionina. Iniciando en la primera parte de la iniciación, tenemos que en todos estos pasos de las fases de iniciación, elongación y terminación, intervienen varias proteínas que reciben un nombre genérico de factores proteicos de iniciación o de elongación o de terminación. Y en este caso, los factores de iniciación se nombran por la raíz IF o factores de iniciación en procariotas.
Entonces, en resumen, el inicio de la traducción requiere la unión del RNA de transferencia al codón de inicio de AUG en el RNA mensajero en el entorno del sitio P o peptidil del ribosoma. En este caso no interviene en esta fase el codón anexo o río abajo al codón AUG, ni los sitios A o el sitio E del ribosoma. Entonces, en el paso 1, la disociación del ribosoma, tenemos que las dos subunidades de ribosoma 50S y 30S se ensamblan en el citosol de forma reversible, formando el ribosoma 70S. Para su intervención en la traducción, el ribosoma debe disociarse en sus dos subunidades para de esta forma permitir en las etapas siguientes la unión del RNA de transferencia y el RNA mensajero y el inicio de la síntesis peptídica. Y para esto intervienen los factores de iniciación, el factor de iniciación 3, 4C, 6, que hacen esta disociación del ribosoma en sus dos subunidades, de tal forma que el factor de iniciación 3 y 4C quedan unidos a la subunidad pequeña 30S y el factor de iniciación 6 se queda unida a la subunidad grande 50S. De esta forma evitan que se vuelvan a unir. Posteriormente, en el paso 2, la unión a la subunidad menor del ribosoma o la formación del complejo de preiniciación. Entonces tenemos que el RNA mensajero se une a la subunidad menor del ribosoma a través de su extremo 5' y que es reconocido por los factores de iniciación 4E, 4A y 4B, y esta hidrólisis se produce una hidrólisis del ATP. Entonces se requiere que estos factores de iniciación 4A, 4E y 4B se unan al RNA mensajero para que el RNA mensajero se una por su extremo 5' a la subunidad pequeña 30S. Y a continuación se incorpora a la subunidad menor del ribosoma el aminoácido RNA de transferencia, y ya habíamos mencionado que se une también el RNA mensajero. Para que se dé la unión del aminoácido RNA de transferencia se requiere que se una el factor de iniciación 2 y GTP a este aminoácido RNA de transferencia. De esta forma, tanto la unión del RNA mensajero como el aminoácido RNA de transferencia forman lo que se llama complejo binario de preiniciación y posteriormente uno ternario junto con los tres componentes. Entonces, la subunidad menor del ribosoma con los factores asociados 3 y 4C se desplazan secuencia abajo del RNA mensajero hasta encontrar. De inicio aquí se unen al sitio de unión al ribosoma, que es el Schindler-Gardner, pero después esta subunidad menor del ribosoma se desplaza secuencia abajo del RNA mensajero hasta encontrar un codón AUG, que es el codón de inicio, y que este suele ser el más próximo al extremo 5', y entonces el codón de inicio AUG queda ubicado en la posición en el sitio P de la subunidad menor. Posteriormente, los factores proteicos de iniciación implicados en esta etapa actúan también para mantener desplegada la molécula del RNA mensajero en su forma completamente extendida. Y entonces ya tenemos aquí el complejo de preiniciación de la de 30S. En el paso 3 tenemos la unión de la subunidad mayor o el complejo de iniciación. Para que pueda comenzar la síntesis de un polipéptido, el complejo de preiniciación 30S debe unirse con la subunidad mayor
del ribosoma 50S. Entonces, la asociación de un nuevo factor, el factor de iniciación 5, activa la capacidad de la GTPasa del factor de iniciación 2. Se disocian entonces todos los factores de iniciación y queda un complejo ternario de iniciación 30S libre de los factores proteicos. Y este puede ya reasociarse con la subunidad mayor del ribosoma. También liberada el factor de iniciación 6, que estaba unida a la subunidad mayor y la cual mantenía separada, forma al final el complejo ternario de iniciación de preiniciación 70S. Y ya con esta asociación de las dos subunidades del ribosoma y la presencia del RNA de transferencia y el RNA mensajero correctamente ubicados, este complejo va a quedar dispuesto para la elongación. Y es aquí en donde observamos la acción de la streptomicina. La streptomicina se fija de modo irreversible a la subunidad menor 30S y distorsiona la entrada del formilmetionil RNA de transferencia iniciador, deteniendo así la traducción. También observamos aquí la eritromicina, que se une a un sitio específico en el 23S RNA ribosomal de la subunidad mayor 30S e impide la asociación con la subunidad menor y por lo tanto no formación del complejo de iniciación 70S e inhibición de la traducción. Y ahora veremos lo que corresponde a la elongación o alargamiento de la cadena peptídica. Entonces, la fase de elongación incluye desde la adición del segundo aminoácido hasta el último, y esta fase se trata de un proceso cíclico que se repite tantas veces como aminoácidos se incorporen. Cada ciclo consta de 3 pasos, que es la ubicación del nuevo aminoácido RNA de transferencia en el sitio A del ribosoma, formación del enlace peptídico y translocación del peptidil RNA de transferencia al sitio P. Y en ellos intervienen 3 factores de elongación, los factores de elongación 1A, 1B y 2 que veremos posteriormente. Entonces tenemos que en el ribosoma hay 3 lugares donde puede unirse un RNA de transferencia y en este epónimo EPA, leído de 5' a 3' del RNA mensajero, el sitio E de salida, el sitio P, peptidilo, y el sitio A, aminoácido. Tanto el sitio P, peptidilo, presente en la subunidad 30 y 50S, y el sitio A, aminoácido, presente en la subunidad 30 y 50S. Entonces tenemos que tras incorporarse el metionil RNA de transferencia o el formilmetionil RNA de transferencia al sitio P del ribosoma en el complejo de iniciación 70S, queda un vacío el sitio A. En él se va a producir la incorporación de cada nuevo aminoácido en la primera vuelta del ciclo de elongación y que se convertirá entonces en el aminoácido número 2. Entonces, por emparejamiento del anticodón de su aminoácido RNA de transferencia con el codón correspondiente del RNA mensajero. Entonces tenemos aquí que la acción de la streptomicina se fija de manera irreversible a la subunidad menor 30S y produce errores de lectura del RNA mensajero durante la elongación al interferir en el emparejamiento del codón que corresponde al RNA mensajero con el anticodón del RNA de transferencia. Y también la acción de la tetraciclina, la cual se une a la subunidad menor 30S interfiriendo en la fijación del aminoácido RNA de transferencia al sitio A.
Continuando con los pasos en la elongación o alargación o alargamiento de la cadena peptídica, tenemos el paso 5, que es la transpeptidación o formación del enlace peptídico. Entonces, una vez situadas las moléculas del aminoácido RNA de transferencia en el sitio A, y el formilmetionil RNA de transferencia en el sitio P del ribosoma respectivamente, se forma el enlace peptídico entre ambas. Esta reacción la cataliza una ribosima con actividad enzimática peptidiltransferasa o transpeptidasa, la cual está localizada en el 23S del RNA ribosomal, componente de la subunidad grande 50S. Entonces tenemos aquí representado el extremo 5', 3' del RNA mensajero. Aquí tenemos representado la subunidad 50S, la subunidad 30S y el sitio P, el sitio A, y vamos a estar refiriéndonos sitio P, sitio A. En el sitio P tenemos aquí también registrado el codón 1, que corresponde a AUG, que es el codón de inicio de la traducción. El codón 2 se repite aquí, codón 1, AUG, codón 2. Y entonces en el primer ciclo de elongación es la unión del aminoácido 1 con el aminoácido 2. Entonces tenemos que hay un ataque nucleofílico del grupo amino del aminoácido RNA de transferencia entrante, que está en la posición del sitio A, sobre el carboxilo que une el péptido en el crecimiento en el RNA de transferencia, que está ubicado en el sitio P. De tal forma que tenemos aquí, se forma un enlace peptídico entre el carbonilo del péptido en crecimiento y el amino del aminoácido nuevo. Hay una transferencia, bueno, aquí hay un avance de un codón, y podemos observar aquí que está en el codón 2 en la posición P, y tenemos aquí nuestro péptido naciente. Y aquí observamos que hay una transferencia en bloque del sitio P al RNA de transferencia al sitio A. Entonces ya en el segundo ciclo de elongación de la unión del aminoácido 2 al aminoácido 3, ya una vez que las subunidades avanzaron y que ya está en esta posición, en la posición P, hay una transferencia en bloque del péptido desde el sitio P al sitio A del RNA de transferencia, que está aquí en esta posición. Y se termina con un RNA de transferencia libre, no cargado, en el sitio P, y un péptido elongado en el sitio A. Y continuando con la elongación o alargamiento de la cadena peptídica, tenemos el paso 6, que es la translocación, que es el desplazamiento de los ribosomas en un codón. Y a partir de su ubicación inicial sobre el codón AUG, el sitio de unión de la traducción en el ribosoma, tenemos que se desplaza en sentido 5' a 3' del RNA mensajero o secuencia abajo, en una distancia de un solo codón a la vez. Y el responsable de este desplazamiento es el tercer factor proteico, el factor de elongación, o EF2, o conocido también como translocasa. Este factor interacciona principalmente con la subunidad mayor 50S, originando cambios conformacionales en el ribosoma completo, y que tiene como tal resultado el desplazamiento de las mismas. Y al mismo tiempo, este factor de elongación, esta translocasa,
impide la unión de un nuevo aminoácido RNA de transferencia en el sitio A, evitando que se pase al siguiente ciclo antes de tiempo. Entonces tenemos aquí en este esquema representado el RNA mensajero 5', 3', representado aquí el codón 1, 2, 3. En rojo representado el codón de inicio AUG, el sitio E en amarillo, el sitio P en color salmón y el sitio A en color verde. La subunidad 30S, la subunidad 50S. Entonces, al avanzar, primero avanza la subunidad grande y entonces el RNA de transferencia que estaba en el sitio P pasa al sitio E, mientras el peptidil RNA de transferencia del sitio A pasa al sitio P de la subunidad 50S. Posteriormente avanza la subunidad pequeña 30S y entonces el RNA de transferencia del sitio E de la subunidad 50S sale del ribosoma y el peptidil RNA de transferencia queda situado posteriormente completamente en el sitio P, tanto en la subunidad 50S como 30S. Y el sitio A queda vacío y disponible para el siguiente aminoácido RNA de transferencia. De tal forma que al terminar la primera translocación se ha completado la primera vuelta o ciclo de elongación, llegando a una situación idéntica a la existente al comienzo, en donde tenemos un sitio A libre, un sitio P ocupado por un RNA de transferencia. La diferencia aquí es en que el formilmetionil RNA de transferencia del sitio P ha sido sustituido ahora por un dipeptidil RNA de transferencia. Entonces la elongación continúa de forma cíclica hasta que se añade el último aminoácido. Y la llegada sucesiva al sitio A de otros aminoácidos RNA de transferencia permite la unión de los siguientes aminoácidos en sucesivos ciclos de elongación, y de tal forma que al acabar cada uno de ellos, el péptido en crecimiento siempre queda unido al RNA de transferencia del último aminoácido incorporado, de tal forma que los enlaces peptídicos se forman siempre sobre el grupo sobre el grupo amino del último aminoácido incorporado, y por tanto la cadena peptídica crece desde su extremo amino terminal hacia el carboxilo terminal. Y aquí observamos un resumen de los pasos de elongación, en donde en el paso 4 o el paso de ubicación se requiere de los complejos de elongación, el factor de elongación 1A, junto asociado con GTP, unidos al aminoácido RNA de transferencia para poderse ubicar en el sitio A, y la especificidad solo está dada por el anticodón del RNA de transferencia. En el paso 5, en la transpeptidación, la acción de la peptidiltransferasa para establecer las uniones peptídicas de los aminoácidos. Y en el paso 6, la translocación, la energía requerida para cada translocación se obtiene de la hidrólisis de GTP gracias a la actividad GTPasa que está conferida o reside en el factor de elongación 2, y todo ese complejo se va a reutilizar en este paso de la translocación. Y entonces tenemos la acción de la quirromicina, la cual bloquea la disociación del GDP con el factor de elongación 2 o el homólogo de bacterias con el eucariote, que es el factor de elongación 1A. Al unirse, bloquea la disociación de este complejo y por lo tanto
no puede, evita que se salga este complejo que está unido a este aminoácido RNA de transferencia y por lo tanto no puede continuar la traducción. También tenemos aquí la acción del cloranfenicol, que se une selectivamente a una proteína de la subunidad mayor 50S, interfiriendo en la interacción del aminoácido RNA de transferencia con el sitio activo de la peptidiltransferasa como inhibidor competitivo, inhibiendo también la traducción. También tenemos la acción de la puromicina, y el cual es un análogo estructural del aminoácido RNA de transferencia y forma enlaces con el péptido, provocando su terminación prematura. Entonces aquí, en lugar de que exista un codón de paro, se posiciona la puromicina, que es un análogo, y esto, al ser un análogo estructural, y hace que se provoque la terminación de la traducción. También tenemos la acción de la eritromicina en este punto, en donde se une a un sitio específico en el 23S RNA ribosomal de la subunidad mayor 50S e interfiere en la translocación. También la acción de los aminoglucósidos menos de la streptomicina, de la cual hablamos ya anteriormente, y en donde la mayoría de los aminoglucósidos interaccionan con el 16S RNA ribosomal de la subunidad menor 30S, impidiendo la fijación del factor de elongación G, o que en eucariotes EF2. Sin embargo, los mecanismos de acción son diversos, pero frecuentemente se posicionan en la subunidad, en el sitio A de la subunidad 30S. Los aminoglucósidos, excepto streptomicina. El resto tiene esta acción. Y también tenemos la acción del ácido fusídico, el cual se une de forma muy estable al complejo de elongación G con GDP y el ribosoma, impidiendo la liberación del factor de elongación G o el homólogo bacteriano, que es el homólogo bacteriano del factor de elongación en eucariotas, que es F2. Entonces, el ácido fusídico inhibe tanto el factor de elongación 2 como el factor de elongación G. Entonces, el ácido fusídico inhibe la traducción tanto en bacterias, en procariotas, como en células eucariotas. Y por último tenemos la terminación. Primero tenemos que en el paso 7, la unión del factor de liberación. No existe ningún RNA de transferencia que reconozca los codones de paro, y los codones de terminación o de paro son UAA, UAG o UGA. Por lo que cuando el ribosoma se transloca sobre uno de ellos, no puede progresar la elongación. En su lugar, el factor de terminación o el factor RF se une al ribosoma en el sitio A frente al codón de terminación. Este va asociado con un GTP. Y en el paso 8, la hidrólisis del peptidil RNA de transferencia. La unión de este factor de terminación RF al ribosoma va a alterar la actividad peptidiltransferasa de tal forma que ésta emplea como agente nucleofílico al agua y en lugar del grupo amino de un aminoácido. Como consecuencia, se hidroliza el enlace éster del peptidil RNA de transferencia, liberando la cadena polipeptídica. En este proceso, además, se hidroliza una molécula de GTP a GDP asociado al factor de terminación RF. Y ya en el paso 9, la disociación, en donde el RNA de transferencia no cargado sale del ribosoma y la forma o el complejo del factor de terminación y GDP ya no posee afinidad
por el ribosoma y también se libera. Y finalmente se separan las dos subunidades ribosómicas, liberando al RNA mensajero. Y entonces todos los componentes quedan así disponibles para iniciar la síntesis de una nueva proteína. También hay un proceso posteriormente para la reutilización del ribosoma, iniciando nuevamente este ciclo. Y como lo vimos anteriormente, estos procesos no son únicos, son múltiples y la traducción es secuencial y se conforman en los polisomas varios unidades ribosomales para hacer todo este proceso de la traducción.